Este video es diferente a los otros videos que he subido. En esta ocasión lo que pasó, o lo que hice, fue grabar una capacitación que di en vivo a dos personas de una empresa. Y el objetivo de la capacitación era comprender cómo trabaja la función Calculate para que ellos lo pudieran aplicar y entender lo que realmente está haciendo esta función, pero aplicarlo en sus propios reportes. Y justamente esto es lo que hicimos, lo que hice. En la capacitación traemos un temario, pero lo realmente importante o lo que le agrega más valor a esta plática que tuvimos, a esta capacitación, fueron las preguntas y los aportes que hicieron Luis y Javi, que son estas dos personas que les comento. Ustedes van a verlo a lo largo del video, son varias aportaciones y preguntas. Y también el temario te lo puedo platicar, lo que empezamos viendo el contexto de evaluación, después vimos el modelo de datos y las relaciones entre tablas, y después pasamos a la función calculate. Y vimos esos temas por la importancia que tienen o lo relacionado que están con la función calculate. Después pasamos a trabajar con Calculate con diferentes funciones y vimos una práctica donde vimos varios ejemplos y cuál era el comportamiento que estaba teniendo esta función y a qué se debe ese comportamiento, lo cual también es muy importante. Después vamos a ver unos tips para trabajar con DAX en general, con las medidas de DAX y también un tip o un proceso, una metodología que te va a ayudar a hacer un debugging o a encontrar errores en tus medidas. Y pues bueno, ¿qué te parece si pasamos a esta capacitación que te comento? Súper bien, ya estamos grabando entonces. Y si me Sí, la podrían compartir, por favor. sí, yo cuando acabe te la envío por OneDrive y ya está. Ya está, Javi. Muy bien. Oigan, pues me estaba platicando un poco Luis que no acaban de comprender o entender bien cómo funciona Calculate, ¿no? Y también el tema de la inteligencia de tiempo. Sí, No sé si yo me creo quieras platicar un que poco más, Javi. No, mira, básicamente es un poco eso, ¿eh? O sea, nosotros ya hace tiempo que usamos Power BI, eh, porque, bueno, somos partners de Microsoft, entonces estamos muy metidos en el tema de Microsoft, ¿vale? Y entonces empezamos a utilizarlo internamente. Luis, que no es del mundo IT, ni mucho menos, ¿vale? Ujú. Empezó a meterse y la verdad es que pues hemos hecho cosas súper alucinantes, ¿no? Súper. Con los datos, ¿no? De nuestro SQL, de diferentes Excels y tal, ¿vale? Ok. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora hemos empezado a decir, oye, pues venga, vamos a sacar. Nosotros trabajamos con un RP de Sage, de Sage, ¿vale? Ok. Y que se basa los datos en SQL. ¿Vale? Entonces hemos empezado a sacar información de ahí y a la que hemos querido exprimir realmente los datos, nos hemos dado cuenta que en esa parte, la parte de la inteligencia de tiempo y tal, es donde nos fallan los conocimientos. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, yo empecé un poco a investigar y vi, pues eso, ¿no? Que a partir de la función calculate y anidando, ¿no? Pues que si los filtros, que si no sé qué, etcétera, etcétera, hombre, Ujú. es cuando, entiendo que es cuando exprimes al máximo Sí, todo lo que tiene Power BI, ¿vale? claro. Y comentándolo con Luis, oye, mírate esto, mírate aquello y tal, no sé qué, pues Luis me dijo, oye, ¿y si le pregunto a este chico que yo sigo y tal? Y digo, pues genial, porque al final es como vamos a acelerar nuestro aprendizaje, ¿no? Vamos a poner el Va. turbo, ¿vale? Entonces, mira, para que te hagas una idea, ¿eh? Por ejemplo, todo esto surge a partir de un pequeño panel que necesitamos tener en Ok. el que tenemos definidos los cobros de los clientes, los cobros de las facturas, Ok, ¿vale? ok. ¿Para ustedes mismos? Ah, ¿Para ustedes mismos? sí, es para nosotros Ok, esto, ¿eh? Entonces, ok. es muy sencillo, o sea, el dato es muy sencillo en el que nosotros tenemos una lista donde tenemos las facturas de cada cliente con su importe, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tenemos una fecha de vencimiento de esa factura, que es teóricamente donde nos la tendría que pagar el cliente, pero luego tenemos un Ok, campo que es la fecha real de cuando nos lo han pagado. ok. ¿Vale? Entonces, un poco o sea, nosotros hay un proceso que tenemos interno, ¿vale? Ok. Que es cada semana desde el departamento de contabilidad nos pasan un mail diciendo, oye, estos son los impagados, ¿no? O sea, son facturas que han llegado a su día de pago y nos han pagado, ¿vale? Entonces, Ok. tenemos toda una lista, ¿vale? Pero es el dato de ese día. Yo no puedo sacar el dato de días anteriores, ¿vale? O ¿Dónde sea, lo está puedo sacar. almacenado Yo, eso? yo ese dato lo En- tengo. Yo ese dato lo Ok. tengo yo me exporto esos datos a un Excel, por ejemplo, para hacerlo sencillo, y yo ese dato lo tengo, ¿no? Porque yo tengo de cada factura cuándo le he cobrado.
Por lo tanto, Ok. tengo dos fechas, ¿no? Cuando la he emitido, cuándo la tenía que haber cobrado y cuándo la he cobrado realmente, ¿no? Tengo esas tres fechas. Por lo tanto, yo podría saber en un momento dado, oye, cuántas facturas he emitido y no he cobrado todavía, ¿vale? Entonces, ver la evolución, ¿no? de todos mis impagados, ¿vale? Pues a partir de esa necesidad y que estoy convencido que es un cálculo muy tonto, pero que no acabamos de encontrar el encaje, a partir de eso es cuando empezamos a rascar un poco más en el tema del tiempo y tal, y vimos que necesitábamos ayuda. ¿Vale? Yo creo que ayuda empezando en el hecho de crear una tabla de calendario, ¿vale? Realmente el sentido que puede tener esa tabla, ¿vale? Y luego, pues usar, entiendo yo que bastante a fondo, pues la función calculate, el tema de los contextos, ¿no? Cuándo se modifica el contexto, cuándo no estamos modificando el contexto, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, va. Ok, Entonces, déjame. a partir de aquí, te dejamos que tú, vamos, es el que sabes. Bueno, no, ojalá les pueda ayudar. La verdad es que se ve muy interesante esto. En verdad espero poderles ayudar al máximo posible. Gracias por comentarme todo esto para poder enfocarme un poquito más en esto que me comentas, en los problemas que están teniendo. Lo único, ahí me gustaría comentar, ahí en las tres fechas es importante saber el modelo de datos, ¿no? ¿Cómo está el modelo de datos? ¿Están esas tres fechas en la misma tabla de transacciones o de facturas o están Sí, en diferentes tablas? ¿Cómo lo están manejan? en la misma, en la misma. Te lo podría Ok. incluso, ahora, espera, lo estoy abriendo y te lo comparto. Sí. Yo lo que tú veas, ¿eh? Si quieres vemos este Excel o si quieres, a ver, es un Excel muy sencillo, ¿eh? O sea, al final hay Ujú. un número de factura con un importe, ¿de acuerdo? Ajá. Que tiene tres fechas, es decir, es la fecha cuando se ha emitido esa factura, Ok. la fecha cuando teóricamente la tenemos que cobrar, la fecha de vencimiento, y Sí. luego hay una fecha real de cobro, que Ok. puede ser la misma del vencimiento o no. O sea, puede ser Ujú. más tarde o incluso antes, podría llegar a ser, ¿no? Que un cliente nos pagase antes de que llegase al vencimiento. ¿Vale? Aquí Sí. la única característica, sí, un poco extraña, vamos a decirle, es que si no la hemos cobrado todavía, esa fecha real de cobro está en blanco. Está en blanco, exacto. Ajá. ¿Vale? Es la única cosa. ¿Vale? Ok. Yo prefiero si quieres lo construimos porque me está haciendo el Excel ahí un poco el tonto. Y ¿Vale? Ok. una cosa, ¿también verdad que hay un estatus de cobrado o no cobrado? Sí, pero de eso en principio olvídate. Vale, Vamos a lo sencillo. Sí, sí, porque vale. es que luego también tenemos pues un campo de el tipo de pago, si nos lo han hecho con una transferencia, si es un cheque, si es un, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero esto ya Ujú. son características del pago que esto ya es a nivel de, bueno, otro tipo de filtros, da igual, ¿vale? Y, Ok. y otra cosa, una misma factura puede tener diferentes vencimientos, con importes diferentes. Vale, Ok. pero al final son cobros, da igual. Vale, vale. ¿Y Vale, tienen el mismo ID de factura, número de factura? sí, Sí, el número sí, pero imagínate que dice, vale, pues una tercera parte me la pagas a 30 días, una segunda o la mitad a 30 días y la otra mitad a 90 días, por ejemplo. Ok. ¿Vale? Entonces, a nivel de este modelo de datos, tendríamos dos registros, ¿no? Pero bueno, al final serían dos registros que el único dato que sí que comparten es el que el número de factura es lo mismo, ¿vale? Pero la fecha de creación de la factura sí que sería la misma, pero la fecha de vencimiento y la del cobro real serían diferentes. y bueno, y Ok. también hay Ujú. un ID del propio importe, es decir, cada registro tiene su propio ID, ¿vale? Que no tiene que ver con el de la factura. No sé si me he explicado. A ver, entonces sería el número de factura. ¿Cómo dijiste, perdón, Luis? Aparte del número de factura, que puede estar duplicado, que puedes tener diferentes Ok, registros con el súper mismo bien. número de factura, Ajá. hay un registro Oh, único ok, para cada recibo. Un ID. Hay un ID Un para ID para único cada perdón. para cada cobro. recibo. O sea, bueno, en este ¿Vale? caso recibo para cada cobro. No, perfecto, perfecto. Esa era mi siguiente duda. Fecha emitida de la factura. Estoy haciendo un Excel. ¿Quieren que comparta pantalla? Vale. Vale. Compartir. Ok. Incluir audio del sistema. Pantalla uno. Ok.
¿Están viendo? Sí, perfecto. Sí. Vale, ID, número de factura, fecha emitida, fecha de vencimiento o fecha Ajá, cobro, si queréis llamarle. fecha Es que cobro. no sé si le llamáis vencimiento también. Sí, yo creo que fecha Sí. de vencimiento y, ¿Vale? y fecha de la pago. fecha real de cobro, ¿no? De cuando nos la han pagado. O de Fecha pago, ¿eh? real. Si fuera para proveedores, lo mismo, ¿eh? O sea, ¿vale? Fecha real de pago, aquí sería la fecha emitida y por ejemplo, aquí tendríamos por ejemplo la factura 500, factura 501, y luego factura 502 y luego aquí podemos tener factura 502 otra vez, ¿verdad? Efectivamente. Y vamos a poner factura 503, ok. Ahora, aquí voy a poner el ID del registro, no se lo voy a poner R1000. Sí, o 1, 2, 3, 4, ¿eh? O sea, 1, sí, 2, sí. 3, 4, 5. Sí, Ok. sí. Y fecha emitida, Vale, supongamos pues, que fue no sé, el 10 de abril del 2020, 11 de abril del 2020, 12 de abril del 2020. Y esta va a ser la misma, ¿verdad? correcto. Y 13 de abril del 2020. Ok. Y fecha de vencimiento, supongamos que es esto más 30 días. Por ejemplo. Ok, y supongamos que la fecha real, pues esta la pagaron el día Vale. y luego esta la pagaron antes. 05 2020 y luego esta va a ser. Esta no la han pagado, por ejemplo. Ok, no la han pagado Pagado. y esta. Ok, Y esta, va. pues un mes, o ya está, o un mes más tarde, no sé lo que tú veas, igual. Vale. O una cosa, en el quinto ítem, ponle un mes más. En lugar del 12 del 5 el vencimiento, el 12 del 6. El El 2 4. a este. Ah, A este. es este de Ah, aquí. Sí. Porque en este caso son 60. Para que no tenga el mismo que el Vale. anterior y Ajá. como es la misma factura, para que sea diferente. Vale. ok, así, ¿verdad? Más 60 días. Sí, 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 sí. Exacto. Ok, súper bien. Va. Entonces voy a guardar esto. Lo voy a guardar aquí en el escritorio por lo pronto. Y esto lo vamos a empezar a agregar hasta el final, ¿va? O sea, pero lo quiero tener en mente y cualquier cosa que sienta que pueda aportar a eso se los menciono, pero eso lo vamos a empezar a ver al final, ya más práctico, ¿va? Ok, entonces, bueno, traigo una pequeña presentación, les comento, nos vamos a estar moviendo entre este archivo de Power BI. Aquí Vale. tengo un grupo para las medidas que hagamos ahorita y pues tengo otras pestañas que X son del curso. Entonces, nos vamos a estar moviendo entre presentación y esto, ¿va? Entonces, Vale. training, bueno, ya me platicaron un poco de ustedes y pues bueno, y las dificultades también, ¿no? Entonces, Calculate, es la primera sesión, vamos a estar trabajando con Calculate y pues voy a estarlo orientando a lo que me acaban de comentar. Entonces, Vale. tenemos el índice, esto es lo que vamos a estar viendo, o bueno, así viene la presentación. Igual y ya saben, cualquier duda o cualquier práctica que quieran en el momento, me lo dicen y nos metemos, ¿va? Entonces tenemos contextos de evaluación, es lo primero que vamos a ver, porque Calculate o sea, es súper importante y Calculate es una función que modifica esto. Entonces, eso es lo poderoso, de hecho, de Calculate y por eso nos tenemos que ver primero esto a fondo, ¿no? Igual ustedes ya lo saben, si ya lo saben, me puedo ir un poco más rápido, si no, nos podemos meter más a fondo. Ahí me van diciendo con preguntas. Relaciones entre tablas, las funciones, o sea, algo muy genérico de funciones en general, cómo podemos pensar acerca de las funciones. Valores devueltos, aquí esto es de las funciones de DAX, lo vamos a ver con una práctica. La función calculate, realmente qué está haciendo calculate. La práctica con calculate. Calculate con otras funciones, por ejemplo, iteradores X, por ejemplo, filter, all y esas funciones. Y tips al trabajar con DAX y cómo podemos hacer un debugging, ¿no? Es un pequeño procesito que hay. Debugging de las funciones de cálculo. Bueno, en general de cuando estamos trabajando con DAX y el modelo de datos. Ok, contexto de evaluación. Todas las operaciones de DAX son... un momentito. Un momentito. Algo pasó aquí. Ahí está. Ok, contexto de evaluación. Todas las operaciones de DAX son evaluadas dentro de un contexto. Entonces,
una misma operación de DAX puede tener resultados diferentes dependiendo de su contexto de evaluación, que vamos a ver qué es el contexto. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una medida que, por ejemplo, es la sumatoria de todas las ventas. Entonces, aquí tenemos varios contextos de evaluación. En esta tabla, que está aquí, ok, así. En esta tabla, nomás tenemos la sumatoria de todas las ventas. Entonces, la sumatoria de todas las ventas es 230 millones. Y en esta evaluación tenemos varios contextos de evaluación. ¿Por qué contextos? Porque cada uno de estos le está diciendo, ok, súmame toda la venta, pero de la región 1, toda la venta de la región 2, toda la venta de la región 3, toda la venta de la región 4. Y este es toda la venta, el total. ¿Sí? Entonces, esto es un contexto de evaluación. ¿Cómo está? De hecho, a esto se le llama el filter context, que en español sería el contexto de filtro o algo por el estilo. Pero en inglés se llama filter context, ¿no? Entonces, ¿por qué filtro? Porque le está diciendo que esta región, o sea, súmame todo, pero filtrame solamente la región 1. De hecho, se explica al revés. Filtrame todo lo de la región 1 y súmame las ventas. ¿Sí? Entonces, eso es el filter context, que es un contexto de evaluación, pero no es el único. Entonces, está el row context y está el filter context, ¿va? En el row context hace referencia a otros valores dentro de una misma fila. Por ejemplo, aquí tengo esta tabla, que es una tabla de Excel, y aquí en el row context, Power BI DAX, o el modelo de datos, sabe que si yo le digo en la venta, súmame la cantidad por el precio unitario, va a saber que me estoy refiriendo a esta cantidad, a esta celda que se encuentra aquí. Porque está en un row context, ¿no? Está haciendo referencia únicamente a las columnas que se encuentran en esta fila, ¿sí? Entonces, así es como hace el match. Esta columna con esta fila, ¿sí? Eso es el row context. El filter context, en el filter context hace referencia a todos los valores en una columna o una tabla. Por ejemplo, tenemos la misma tabla, pero en una medida, si yo le digo, súmame toda la venta o súmame la venta, Power BI va a detectar que me tienes que sumar toda esta venta. Y de hecho, el modelo de datos, o bueno, la máquina, el engine que está haciendo la operación, está optimizada para trabajar así, para darte totales de columnas o totales de tablas, ¿no? Entonces, así está optimizado y como está optimizado así y así trabaja, pues bueno, es muy rápido, ¿no? Esto del filter context. Pero esto es cuando yo le digo, súmame todos los valores en una columna. Ya sabemos que podemos decirle, bueno, pero súmame solamente donde dice región 1, o solamente para este vendedor, o solamente para este cliente, ¿sí? Entonces, ese es el filter context, así lo podríamos imaginar. Entonces, el row context, aquí, por ejemplo, tenemos esta tabla, y yo le puedo decir cantidad por precio unitario, y me va a dar este resultado, suponiendo que esto es una columna calculada, ¿va? Entonces, cantidad por precio unitario. Entonces, en cada ejemplo, aquí me está diciendo, ok, cantidad por precio unitario, pero de esta fila me va a dar este total. Y luego cantidad por precio unitario de esta fila me va a dar este total. Y así lo está haciendo para todas las filas. Entonces, eso es el row context, ¿no? Solamente se escribe así y hace referencia a todo lo que está dentro de la misma fila. Ahora, el filter context, en cambio, aquí le puedo poner, la venta total es la suma de los montos de venta de la tabla de ventas. Un poquito complicado, pero aquí supongamos que tengo esta tabla, ¿sí? Y yo le digo, dame la venta total. Una sumatoria que me sume toda la venta. Lo que va a hacer es que me va a sumar todo esto que la suma da 3,427, si lo sumáramos. Ahora, pero si yo filtro y le digo, ok, no, dame toda la venta, pero solamente la región 3. Y aquí DAX está, o bueno, la máquina que interpreta DAX está optimizado para poder hacer este tipo de filtros de una manera muy óptima, muy rápida. Es muy eficiente haciendo esto. Entonces, cuando ya filtramos aquí la región 3, nos va a poner solamente estos dos registros y me va a sumar ahora esto. Entonces, al momento de decirle en el filtro de contexto, ok, solamente la región 3 me suma solamente esto, ¿no? Y lo mismo pasa cuando aplicamos dos filtros. El filtro de la región 1, de región, para que me ponga la región 1, y el filtro de marca. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la marca empaca todo
con el filtro de la región 1. Entonces, ahora me va a sumar esto. Ahora, eso es el filter context. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, es muy sencillo. O sea, es sencillo, pero se empieza a complicar. Y ahorita vamos a empezar a ver cuándo se empieza a complicar, que ya, yo creo que ya lo tienen identificado. Es sencillo porque si yo les digo ¿cuál es el filter context de cada una de estas celdas de esta matriz? Pues lo podemos identificar. Por ejemplo, aquí tenemos el panel de filters. Entonces aquí estamos haciendo el filtro de marca, conexión TI. Ese es parte de nuestro filter context en esta matriz. Luego tenemos un slicer donde le estamos diciendo únicamente para la región 3. Y luego, además, le estamos haciendo otros filtros. Estamos haciendo un filtro de clientes, por ejemplo, y estamos haciendo un filtro de nombre de vendedor. ¿Sí? Entonces, para cada una de estas celdas está aplicando esto, está aplicando esto, está aplicando este filtro en caso de que estamos haciendo esto y está aplicando este filtro, ¿no? Entonces, así es como obtenemos este resultado. ¿Sí? Ahora, eso sucede para cada una de las celdas. Para esta celda y así para todas las celdas. ¿Va? Ahora, esto no es lo único que podría estar cambiando el filtro. Aquí, si se fijan, les estoy mencionando que el filtro también puede ser modificado por la función de calculate. ¿Sí? Entonces, aquí no lo vemos, pero podría ser que esto no sea únicamente la venta no sé, la venta de estas combinaciones. Podría ser que en esta medida que estoy utilizando aquí adentro, tuviéramos que esto es igual al año 2020, por ejemplo, o el año 2019. Entonces, aquí estaríamos viendo únicamente información de venta del año 2019. ¿Sí? Entonces, eso es el filter context. ¿Cuál es la función que modifica este filtro? O este filter context, bueno, esa función es el calculate. Y es por eso que es tan importante esa función. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante, pero se los puedo ir mencionando. Con calculate le podríamos decir, no me consideres estos filtros. O sea, quiero sobreescribir estos filtros, no me los consideres. Y eso es lo poderoso. O podríamos decirle que no considere esto, ¿no? O podríamos agregar filtros, por ejemplo, el del año. Entonces, antes de pasar, quiero mencionar que el raw context normalmente se aplica con las columnas calculadas y el filter context normalmente se aplica con las medidas. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos espacios en blanco que a eso se le llama una transición de contexto. Pero por lo pronto no nos vamos a meter en eso. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en esto, columnas calculadas y medidas. ¿Sí? Ahora, el modelo de datos. Ok, aquí salió uno. Ok, este es el modelo de datos. ¿Sí? Tenemos 4 tablas de dimensiones y tenemos 2 tablas de hechos. ¿Sí? Aquí están todas nuestras transacciones. Supongamos todas las facturas que me estaban mencionando ahorita. Y aquí tenemos, por ejemplo, ok, no sé, mi cliente. Esta factura es de este cliente. O, perdón, aquí podríamos tener un ID de cliente y en nuestra tabla de transacciones de facturas tener a qué cliente está asignada esa factura, ¿no? Entonces así podemos manejar nuestro modelo de datos. Ahora, aquí es importante saber que podríamos relacionar estas 2 tablas de hechos a pesar de que no están relacionadas directamente entre ellas, ¿no? Estas 2 tablas están relacionadas por medio de cada una de estas tablas. Por ejemplo, la tabla calendario. Aquí tenemos 2 medidas que si las vemos, vamos a ver que, bueno, está difícil seguir aquí la línea, pero, a ver, vamos a verlo. A ver cómo lo podemos hacer. Esta línea, así, llega hasta acá. Vale. Ajá. Y hasta presupuesto, sí. Entonces, están relacionadas por medio de estas tablas. Entonces, así podemos calcular esto. Y eso es lo que les comentaba cuando estábamos viendo, cuando les estaba preguntando acerca de esto, si la fecha estaba en la misma tabla, si cada una de las fechas está en la misma tabla, entonces así podríamos tener todo dentro de esta tabla. O si las tuviéramos en diferentes tablas, por ejemplo, una tabla con la fecha emitida y la fecha de vencimiento y otra tabla que dijera fecha real de pago. Entonces, en ese caso, si tuviéramos 2 tablas, me molesta eso. Si tuviéramos dos tablas,
podríamos relacionarlas de esta manera, ¿no? Utilizando estas relaciones, ¿sí? Entonces, aquí estas son las relaciones, pero las relaciones, o sea, tienen varias funciones. Una de las funciones es conectar o relacionar estas dos tablas. Otra información, no sé, otra ventaja de utilizarlo de esta manera es que podemos tener información descriptiva de nuestros datos en cada una de estas tablas. Se hace más eficiente, utiliza menos memoria. Pero la otra parte importante, que llevamos dos, pero la tercera, y puede haber más, es que las relaciones transmiten filtros, ¿sí? Transmiten el filter context. Entonces, además de poder transmitir la información, las relaciones transmiten filtros, por lo que tienen una relación directa con el filter context. Veamos este ejemplo. Supongamos que aquí tengo dos tablas. Estoy simplificando el modelo que estábamos viendo ahorita, donde tengo una tabla de dimensiones de vendedores. Aquí tengo la información de mis vendedores, es una relación de 1, o sea, eso significa que aquí el ID de vendedor nunca se va a repetir, va en contra de los parámetros, de la manera en la que se define esta tabla. Y tenemos la tabla de transacciones, donde el ID de vendedor sí se puede repetir, por eso aquí tenemos 1 a muchos. Aquí cada ID de vendedor está una vez y aquí está muchas veces. Ahora, lo importante o lo que quería mencionarles de esto es este punto o esta dirección, que es la dirección del filtro. Eso significa que el filtro, por ejemplo, si yo aquí le dijera, dame solamente la región 1, los vendedores de la región 1, se va a transmitir por medio de esta relación a esta tabla. Y esta tabla va a estar filtrada para mostrarnos únicamente los presupuestos de los vendedores que están asignados a la región 1, ¿sí? Pero esto no puede ir... Ok, bueno, ok, ya vimos eso, ya vimos esto, pero esto no puede ir en sentido contrario, porque esta dirección se lo impide. Veámoslo en un ejemplo. Aquí tenemos estas dos tablas. Supongamos que es la tabla que teníamos arriba y luego la tabla de dimensiones y luego la tabla de hechos. Y supongamos que es una relación de aquí hacia acá. Entonces, si yo aquí selecciono solamente el ID de vendedor 11 y el 12, supongamos que aquí, o bueno, no supongamos, esto lo que va a hacer es que nos va a dar únicamente información de ventas o cantidades para estos vendedores, ¿sí? Fíjense cómo aquí tenemos una gran cantidad de vendedores, pero aquí solamente tenemos el 11 y el 12, que son los que están seleccionados aquí. Ahora, si hacemos lo mismo, pero en sentido contrario, supongamos que aquí yo selecciono dos filtros o dos vendedores, eso no se va a cruzar para acá. Fíjense cómo aquí seguimos teniendo todos los vendedores que están en esta misma tabla, ¿sí? Ok. Ahora, esto no se puede, ya lo vimos. Ahora, filtro en ambas direcciones. Me voy un poco rápido aquí porque no está tan relacionado con el calculate. Pero aquí podemos tener una relación en doble sentido, pero hay que evitarla al máximo posible porque puede generar problemas en tu modelo de datos, ¿sí? Entonces, siempre deberíamos de estar pensando en una de esta dirección, pero eso también nos permite filtrar en el sentido contrario. Entonces, esto ya está fuera del alcance de esto, pero si aplicamos este tipo de relaciones, podemos tener comportamientos no esperados. Y el comportamiento no esperado se vuelve cuando tenemos muchas relaciones entre nuestras tablas. Si tenemos muchas relaciones entre nuestras tablas, es donde empieza a tener problemas si utilizamos este tipo de la dirección del filtro. Entonces, vale. Una pregunta, Diego. Ajá. Entiendo que la recomendación sería tener siempre definidas las dimensiones, Ajá. ¿no? Sí. Y siempre que apliquemos un filtro, aplicarlo sobre la dimensión, Sí. más que en el campo del hecho. Es correcto. Sí. Es así, ¿no? Vale. Es así, digo, esa es la buena práctica. Siempre que podamos debemos de manejarlo de esa manera. Hay ocasiones en las que sí tienes que empezar a jugar con eso. Porque, o sea, digo, no traigo un ejemplo muy claro ahorita, pero sí hay ocasiones en las que te puede servir, por ejemplo, para evitarte otros problemas que ya son problemas en la práctica, ¿no? Entonces ya depende
de cada uno de los casos. Pero sí, esa es la recomendación, a menos que tengas una razón muy fuerte en la cual hacerlo de otra manera, ¿no? En un momento. Vale. Sí. Ok. Ok, digo, esto ya lo vimos. Y ejemplo en sentido contrario, esto también nos está filtrando de aquí para acá, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que está haciendo. ¿Va? Ahora, ya pasamos a lo que son las funciones, antes de entrar a Calculate, porque Calculate es una función, ¿no? De DAX. Aquí en Calculate, en las funciones, y esto es en general, no nomás para DAX, y esto se lo aprendí a una de las personas con las que he trabajado. Supongamos que aquí esta es nuestra función, ¿sí? Supongamos que es la función sum o la función de calculate o cualquier otra de las funciones. Aquí la función nos solicita unos inputs, que esos inputs pueden ser medidas o pueden ser números fijos o pueden ser, no sé, tablas, en fin, puede ser cualquier cosa. Luego ponemos todo eso dentro de esta función y esta función lo que va a hacer es nos va a dar un licuado, ¿sí? Entonces lo que hace la función es mete todo en la licuadora, así lo podríamos ver, y nos entrega un resultado, ¿sí? Entonces pero aquí podemos tener diferentes tipos de funciones, ¿no? Podemos tener funciones que nos hacen licuados, funciones que nos hacen, no sé, pasteles, o funciones que nos hacen, no sé, un desayuno o algo por el estilo, ¿sí? Pero en lo general es que reciben un input y nos dan un output, ¿va? Entonces, las funciones en DAX pueden tener o nos pueden devolver, que sería el licuado, dos tipos de datos, dos tipos de valores. Puede ser un valor escalar, que sería un número, por ejemplo, la sumatoria de todas mis ventas. Esa función nos está regresando un valor escalar. Es un número muy específico. Pero hay otras funciones que nos pueden regresar tablas. Por ejemplo, la función de filter nos regresa una tabla. La función de all nos regresa otra tabla. Entonces, es muy importante tener esto en mente, porque ahorita vamos a ver, Calculate está tomando esto en cuenta, ¿sí? Entonces, si quisiéramos ver qué tipo de valor regresa cada una de las funciones, lo podríamos ver aquí. De hecho, déjenme hacer clic. Mejor. Se actualiza. No te preocupes, porque lo conocemos y lo utilizamos. ¿El qué, perdón? Que digo que no te preocupes porque utilizamos esa página, la utilizamos a menudo. Ah, ok, va. Bueno, sí, aquí nomás lo único que quería mostrar es, por ejemplo, la función all regresa todas las filas en una tabla, o sea, regresa una tabla. Return value, aquí lo podemos ver, ¿no? Regresa una tabla o columnas con los filtros removidos, pero lo podríamos ver para cualquier, no sé, para cualquier función, por ejemplo, la función, no sé, de estadística, max, ¿dónde está sum? Este matemático. Sum, ok. Un número decimal, es un valor escalar, ¿va? Esto dejó de cargar, no sé por qué. A ver. Ok, ahí está. Aquí está. Va. Y lo último, podríamos visualizar los valores devueltos de las tablas utilizando el botón nueva tabla, ¿no? En Power BI. ¿Sí? Entonces, utilizando cada tipo de valor devuelto, las columnas calculadas y las medidas necesitan que la función que estemos utilizando devuelva un valor escalar, o sea, un número. Pero aquí es importante notar que nuestras columnas calculadas y las medidas pueden tener tablas dentro de ellas. Por ejemplo, a esto se le conoce como tablas virtuales. Y quiero hacer hincapié en eso con las tablas virtuales, porque vamos a ver más adelante que Calculate realmente está trabajando con tablas virtuales, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, aquí traigo una práctica para mostrar este
comportamiento. Vamos a irnos aquí a data. Ok, aquí estaba haciendo unas pruebas. Ok. Por ejemplo, aquí sí están viendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Esto es, bueno, lo voy a eliminar para que vean todo el proceso. No, es que está un poco lento. ¿Cómo la ven, Luis y Javi? ¿Alguna Bien, comentario, duda? No. Seguimos de aquí momento pues. Ok. todo en orden. De repente se pone así. A ver, voy a cerrar algunas cosas. Vamos a cerrar esto. Y vamos, esto lo vamos a utilizar. Voy a cerrar. Ok, creo que. Ok, delete. Delete, ok. Está. Ok. Y, ok, tabla calendario. Bueno, entonces aquí en los datos tenemos la nueva medida, nueva columna, pero también podemos crear una nueva tabla. Y esta nueva tabla no es una buena práctica, o sea, no es buena práctica crear nuevas tablas de esta manera. Obviamente hay ocasiones, por ejemplo, cuando quieres hacer una tabla de dimensiones basándote en una tabla de hechos, pero la buena práctica es que eso se haga en el Query Editor. Entonces, esta de nueva tabla, este botón de New Table, nos permite, o sea, lo podemos utilizar para visualizar el resultado que nos está dando alguna de nuestras funciones. Por ejemplo, si aquí queremos ver el resultado que nos va a dar all, o pongamos, no sé, aquí me gusta mucho utilizar la función que se llama dates in period. No es esta, es dates between, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta es una función de inteligencia de tiempo y esto es como un adelanto de la manera en la que trabaja la inteligencia de tiempo, que realmente la inteligencia de tiempo no está regresando una tabla. Por ejemplo, si aquí yo le pongo la tabla calendario fecha y aquí le pongo, no sé, por ejemplo, el 1 de mayo del 2020 y hasta el, no sé, 10 de mayo del 2020 y cerramos esto, van a ver que esto nos va a regresar una tabla. Y así funcionan esas medidas, ¿no? Las medidas que nos devuelven una tabla. Ahora, repito, esto de utilizar New Table no es la práctica común, no es la buena práctica. Es solamente para visualizar el resultado de tus funciones de tabla. Hombre, para de cara a depurar, ¿no? Si tus Ajá. funciones se están haciendo bien y tal, es una buena idea, ¿no? De tener los datos. En caso de que veas que el cálculo no te está saliendo bien, intentar entenderlo, ¿no? Sí, por ejemplo, esto lo puedes utilizar mucho cuando utilizas la función de summarize o la función de add columns. Entonces ahí es donde te sirve bastante trabajar con esto, ¿no? Ok. Bueno, ahorita regresamos aquí. No sé por qué está tardando tanto.
Working on it. Tabla creada, ahí está. Entonces, fíjense cómo realmente esta función nos está regresando una tabla, pero no tiene ningún sentido, no nos sirve de mucho utilizarla de esta manera. Pero bueno, así es como funciona, ¿sí? Y así funcionan muchas otras funciones que regresan una tabla. Vale. Entonces, así es una manera de visualizar las tablas, ¿no? Ahora, la función calculate. Esta función es la más importante de acuerdo a Marco Russo y Alberto Ferrari, ¿no? Las personas que están más avanzadas o la referencia global en DAX, ¿verdad? Ellos mencionan que es la única función que puede modificar el filter context, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, porque con esta función podemos controlar completamente la manera en la que, o los datos que está considerando nuestra medida para hacer el cálculo, ¿sí? Ahora, esta es la sintaxis. Tenemos una expresión y vamos a tener filtros. Podemos tener filtro hasta n filtros. La verdad aquí ya depende. Según yo, pueden ser el número ilimitado de filtros. He escuchado por ahí hasta 99, pero al parecer no hay un límite, ¿no? Son filtros Entonces, que se van a aplicar todos, ¿eh? A la vez. Sí, aquí se aplican con un AND. O sea, Vale, este ok. filtro más Ujú. este Vale. filtro, así. No es un OR. Ok. Aquí si necesitas utilizar un OR, puedes utilizar el operador de OR, ¿no? Que sería... Ujú. Sí. Sí, vale, entendido. No te preocupes. Entonces, ejemplo de calculate. Aquí, supongamos que tenemos esta medida, que solamente es la venta. Nos está sumando la columna monto venta de nuestra tabla de ventas y a eso le estamos llamando venta, ¿sí? Y esta medida es la medida que tengo aquí. Entonces, si yo aquí le pongo que me filtres, perdón, por el nombre del vendedor para el año 2020, ok, entonces lo que está haciendo es me está dando la venta para el vendedor Amari para el año 2020. Eso es lo que está haciendo. Pero nosotros podemos modificar este comportamiento que tenemos aquí, utilizando la función calculate. Y fíjate cómo tengo la venta, pero le estoy diciendo, no quiero la venta de estos vendedores que tú me estás poniendo aquí. Quiero la venta solamente del vendedor Amari. Entonces, esto lo que va a hacer, nos va a dar un comportamiento, algo que no es intuitivo, no es lo que se espera, pero vamos a ver por qué funciona así cuando veamos realmente lo que está haciendo Calculate. Pero lo que va a hacer esto es que va a sobreescribir los nombres que se encuentran aquí y va a decirle, no, yo quiero que siempre me des este valor, que si se fijan, nos lo está replicando. Y ahorita vamos a ver por qué, cuál es la lógica de esto. Pero fíjense cómo estamos modificándolo y le estamos diciendo, no, o sea, ya no quiero que me des lo de Braiding, quiero que me des lo de Amari, ¿sí? Entonces, eso es algo de lo que hace Calculate, pero que realmente lo que está haciendo es modificar el filter context, ¿sí? Ahora, ¿cuándo me mencionabas, Javi, cuándo debemos de modificar el filter context? Supongamos que solamente tenemos esta tabla, ¿sí? Entonces, queremos modificar el filter context cuando queremos comparar este número contra algo más. Por ejemplo, cuando queremos comparar este número contra el total de ventas, supongamos que aquí tuviéramos un total, que sería la sumatoria de todo esto, no podemos hacer que esto, como en Excel, pues no podemos decirle, ok, esta celda entre esta celda. No podemos. Así no es como funciona Power BI o cómo funciona DAX. Lo que tenemos que hacer es poner este número que está aquí, lo tenemos que poner aquí enseguida. Entonces, así es como debemos de pensar cuando tenemos que modificar el filter context. Cuando quiero comparar este valor, por ejemplo, contra la misma venta, pero del año anterior, del año 2019. Entonces, aquí enseguida debe de haber una manera en la que debo de poner
la venta del año 2019. Entonces, ¿cómo lo pondríamos aquí? Bueno, crearíamos una función que modifica el contexto de filtro, que el contexto de filtro le está diciendo del año 2020, y le pondríamos, no, pero no me des la información del año 2020. Le podríamos poner, aquí teníamos varias opciones, le podríamos poner, dame el año 2019, que sería ponerlo de una manera dura, o sea, exactamente el 2019, pero lo cual no es lo ideal porque no sería dinámico. Aquí lo que estaríamos buscando es utilizar una función de inteligencia de tiempo que nos traiga la venta del año anterior. Entonces, por ejemplo, aquí le pondríamos venta del 2019. Y luego, considerando esto, luego haríamos otro cálculo aquí, donde ya estaríamos comparando estos dos. Entonces, ahí es cuando debemos de modificar el filtro context para ese tipo de casos. ¿Va? Ahora, vamos a ver cómo los pasos que sigue Calculate al momento de hacer el cálculo o cómo nos lo podemos imaginar. Supongamos que aquí tenemos Calculate con una expresión que sería una medida y con estos filtros aplicados. Lo primero que va a hacer es va a calcular cuál es ese filtro o cuál es ese filtro modificado, contexto de evaluación modificado. Y luego, basándose en eso, nos va a hacer... ¿Cómo cambié esto? No me gusta. Bueno, entonces, basándonos en eso, nos va a hacer esta expresión. Dame un chocita. Voy a modificar esto. Fue. Ok. Y luego, basándose en este contexto de filtro modificado, nos va a calcular esta expresión, ¿sí? Y eso va a ser nuestro resultado. Ahora, otro ejemplo. Esto es un poquito ya más avanzado. Tenemos venta utilizando Calculate, donde estamos modificando el contexto de filtro, pero quitándole todos los años. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Lo que está haciendo es que le estamos diciendo, no quiero que me des solamente el año 2020, quiero que me des la venta de todos estos años, que son 5. Entonces, aquí fíjense cómo tenemos este dato. Aquí teníamos la de Calculate, que era con la venta de Amari, pero ahora ya no tenemos este dato con este Calculate, tenemos otro valor, que este otro valor es la sumatoria de todos los años. Entonces ya podemos saber del año 2020 cuánto representa la venta la venta de ese año de este vendedor, cómo se compara contra la venta de todos estos años. Sí. Entonces, vale, porque tú en la función Calculate 1 lo que haces es que los campos que filtras son los campos que vas a sobreescribir del contexto. Ajá. Solo esos. En la Calculate 1, ¿eh? Ajá, en la Calculate 1, como no has mencionado en el filtro el campo año, no lo estás sobreescribiendo. Pero si lo utilizas, entonces obvia el que tú tengas dentro de tu contexto, ¿no? dentro de tu filtro de contexto, y utiliza el que tú le pongas en el Calculate. Sí, Calculate manda. Calculate manda. Okay. Ajá. Y aquí no estoy sobreescribiendo a este filtro. Lo que estoy haciendo es estoy sobreescribiendo el filtro del año con esto. Entonces, ahí estás sobreescribiendo. Ah, vale, porque le has dicho calendario año. Vale. Ajá. Vale, ok. Ajá, exactamente. O sea, ahí, vale, o sea, ahí también estaría, es como si en el Calculate 1 lo hubieras dicho, donde año es igual a cualquier cosa. ¿No? Sí. Sería algo así, ¿no? Vale. Ok, y aquí pues nos da este resultado, ¿no? Este es el resultado. Entonces los filtros pueden trabajar en conjunto, como aquí. O sea, está trabajando el año, el nombre preferido, y puede haber más filtros. Pueden ser sobrescritos, que es justamente eso que me comentabas, Javi, donde le estamos diciendo, no quiero que me des a este vendedor, a cada uno de estos, dame solamente a este, porque eso es Calculate 1. O los podemos quitar por completo, utilizando esta función, ¿sí? La de L. Ahora, quiero pasar a que veamos, ya podamos comparar estas dos medidas.
aquí tenemos esto, que es la primera medida, la de Calculate 1, que le estábamos diciendo solamente dame las ventas a Mari. Y tenemos esta otra medida donde le estamos diciendo, ok, dámela para todos los años. Ok. Ahora, fíjense cómo... Fíjense cómo esto es muy diferente a esto. O sea, aquí le estamos diciendo, quiero que una medida o una columna sea igual a un valor. Y esto lo que está haciendo es, nos está trayendo, recordemos que la función de all nos trae una tabla, ¿sí? Nos devuelve, tiene un valor devuelto de una tabla. Y esto es diferente. O sea, aquí estamos diciendo, estamos comparando una columna contra un valor muy específico, ¿no? Pero lo que realmente está pasando aquí es que esta función o esta medida realmente Calculate la interpreta de esta manera. La está interpretando de esta manera. O sea, esto que estamos viendo aquí se traduce a todo esto que tenemos aquí. Pero, ¿por qué se escribe así? Esto se le conoce como sugar syntax. O sea, una sintaxis dulce, más fácil de digerir. Y se utiliza para que las personas que van comenzando con DAX puedan empezar a escribir sus medidas rápidamente, sin tanto problema. Pero lo que realmente está pasando es que está pasando esto. Se está traduciendo a esto, ¿sí? Entonces, miren cómo aquí tenemos, esto no podríamos decir que es una tabla, pero cuando lo vemos traducido, fíjense cómo tenemos una función que se llama filter, que lo que realmente está haciendo es nos está devolviendo una tabla. Filter, si vemos, vamos a ver que devuelve una tabla. Con más cosas, obviamente, pero el valor... Y de hecho lo podemos poner en prueba si hacemos la prueba de New Table en Power BI. Y entonces estamos viendo que esto que antes escribíamos así de manera sencilla, realmente nos está devolviendo una tabla. Y eso es lo que... Así es como funciona Calculate. O sea, Calculate, tenemos esta expresión. Ya voy. Calculate, tenemos esta expresión, pero esa expresión se va a evaluar realmente en una tabla que se crea aquí. Y esta tabla puede tener los otros filtros, por ejemplo, el filtro de año por fuera, el filtro de región por fuera, pero aquí si tuviera un filtro de nombre de vendedor, nos lo va a quitar con esta función, porque a eso realmente se traduce. Entonces, eso es lo que estamos viendo cuando estamos viendo estos valores, que nos está poniendo el mismo valor en cada una de las celdas, porque está quitando este filtro con la función de all, ¿sí? Entonces, eso es, así es como funciona Calculate. Funciona con tablas y quita filtros, ¿sí? Cuando lo escribimos de esta manera. Ahora, si nosotros hubiéramos escrito filter, no hubiéramos puesto all, sino solamente hubiéramos puesto la tabla vendedores, el resultado sería diferente, porque no tendría este de all. Y de hecho, si quieren, ahorita en la práctica nos ponemos a jugar con esto, ¿va? O sea, cómo empiezan a jugar al utilizar all, al no utilizar all y a utilizar filter y así, ¿no? Ahora, los filtros son tablas, o sea, los filtros aquí cuando utilizamos Calculate, el contexto de filtro modificado se traduce a una tabla. Entonces, cuando empezamos a pensar de esta manera, me gusta mucho pensarlo de esta manera, porque ya es algo más tangible a pesar de que sigue siendo abstracto. O sea, te estás imaginando una tabla adentro de una medida que luego esa tabla la utiliza para calcular la expresión. Pues sí sigue siendo abstracto, pero realmente lo podrías traducir a algo más palpable, ¿no? O sea, y ya con la práctica, pues te empiezas empiezas a imaginarte más fácilmente las tablas que se están generando. Pero si no supiéramos que esto está generando, pues
muy difícilmente vamos a entender lo que está pasando realmente detrás. Entonces, cuando hacemos un filtro dentro de Calculate, ese filtro se va a transcribir como una tabla práctica. Entonces, los filtros son tablas virtuales. Entonces, ¿qué les parece si ponemos esto en práctica aquí en Power BI? ¿Sí? Perfecto. Va. Entonces, vamos a borrar esta tabla, la tabla creada que utilizamos ahorita. Ok, esperemos que ya esté más rápido esto. Ok, nos vamos a ir aquí a informes. Bueno, aquí estamos utilizando el mismo modelo de datos que les mostré en la presentación. Entonces, aquí hemos estado utilizando este grupo de medidas, que todavía no tengo ninguna medida porque vamos a empezar a crearlas. Ah, no, este no, es este de práctica, perdón. Aquí tengo una medida que se llama conteo de transacciones, que lo único que está haciendo es me está contando las filas de la tabla de ventas. Entonces, quiero que vean lo que realmente hace esta función. CountRows lo que hace es cuenta los números de filas en una tabla. Entonces, aquí nos está diciendo específicamente que tome en cuenta la tabla, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí tuviéramos, aquí tenemos aquí tenemos la tabla de ventas, que es esta tabla que está aquí abajo. Si yo aquí pongo una visualización de tarjeta y arrastro el conteo de transacciones, vas a ver, ok, vamos a poner esto como none, ok. Entonces aquí hay 539.820 transacciones en la tabla de ventas. Pero nosotros sabemos que podemos modificar esto. Por ejemplo, podríamos agregarle aquí que nos ponga únicamente los vendedores de la región 3. Entonces van a ver que este número se va a modificar porque está entrando un filtro externo a esta transacción. ¿Ok? Externo se refiere que está fuera de esta visualización. Vale. Sí, ok. Ahora, vamos a empezar a poner en práctica lo que es esta función. Entonces vamos a empezar a hacer calculate. Y aquí, si tienen alguna idea, por favor, háganmela saber y empezamos a jugar con esto. ¿Va? Esta es la parte práctica donde vamos a poder sacar dudas. Entonces, por ejemplo, aquí veamos, por ejemplo, no sé, vamos a llamarlas a todas calculate. Ok. Calculate 1. Calculate 1. Ok. Calculate 1 va a ser igual a, empezamos a escribir calculate. Vamos a poner aquí conteo transacciones, que es una medida. Y, ¿qué les parece si lo ponemos así? Por lo pronto. Esto no va a ser nada, o sea, va a ser prácticamente lo mismo. Lo voy a poner aquí y nos va a dar el mismo valor. Lo ponemos esto para que se vea igual. Si tenemos el mismo valor, todo funciona igual. Pero aquí con Calculate ya podemos modificar el filtro. Podríamos ponerle solamente cuando el ID de vendedor de la tabla de vendedores es igual a 9. ¿Sí? Aquí lo voy a empezar a poner un poquito más, o sea, lo voy a empezar a poner formateado, con formato. Y lo tenemos. Calculate 1 ahora nos está diciendo únicamente las ventas, el número de transacciones. Recordemos que esto nos está contando filas. O sea, no es un conteo normal, no es un conteo de números, no es una sumatoria, no. Es un conteo de filas, porque conteo de transacciones se definió de esa manera, con count rows. Entonces, esta es una manera, count rows, es una manera de ver si realmente estamos utilizando una tabla o no. Entonces, fíjense como cuando yo pongo esto,
aquí me está dando el valor donde el ID vendedor es igual a 9. Pero si yo aquí afuera le pongo región 4, por ejemplo, el vendedor está en la región 4, el vendedor 9. Porque fíjense que lo que está pasando. Entonces, lo que está pasando aquí es que cuando yo selecciono la región 1, me está filtrando esa tabla, la está filtrando y la está poniendo nos está poniendo una tabla solamente con los vendedores de la región 1 y luego cuando Calculate trata de obtener el vendedor 9 de la región 1, no se lo permite porque ese vendedor no existe en la región 1, entonces ya está filtrado. De hecho, esto lo podemos poner en una matriz. Lo vamos a poner así. Voy a poner vamos a poner a los vendedores región 1 como fila. Vamos a ponerle el ID de vendedor. Y vamos a poner el conteo de las transacciones como valores. Ok. Aquí vamos a agregarle. ¿Dónde está? Ok, esto. Y all. Ok. Está bien. Y lo único que voy a hacer es vamos a copiar este formato y se lo vamos a poner aquí para que se vea más grande estos valores. Ok, fíjense cómo la región 1 no tiene el vendedor 9 y la región 4 sí lo tiene. Ahora, voy a poner este calculate, lo voy a poner en esta matriz. Lo voy a poner aquí como valores. Y vean lo que está pasando. Nos está sobreescribiendo. Nos está poniendo el mismo valor para todos los vendedores. Ok. Ahora, porque esto, déjenme, voy a copiar esta medida. Vamos a agregar una nueva medida. Vamos a llamarla calculate 2. Calculate 2 y aquí le vamos a poner, vamos a empezar a traducir esto. Filter all, que es lo que les mencionaba en la presentación. Filter all de la tabla, o bueno, de la columna vendedores, ID vendedor. Filter expression, esto va a ser el filter expression, o sea, solamente los vendedores, la ID vendedor 9. Y vamos a cerrar filter y vamos a cerrar calculate. Entonces, calculate 2, si lo pongo aquí y lo pongo aquí, van a ver que me está dando el mismo valor. Me está dando el mismo valor. Ok. Si lo agrego aquí, si lo agrego a esta matriz, me va a dar este valor, que es el mismo de calculate. Está haciendo exactamente lo mismo. Si me voy a otra región, no nos está haciendo nada, porque ya sabemos que está filtrado por fuera, por la región. Ahora, calculate 2, si yo quito este filtro de all, fíjense lo que va a pasar. Aquí, filter, recordemos que nos está pidiendo una tabla, la tabla de vendedores. Y luego le ponemos que nos dé al vendedor 9. Presiono Enter. Quiero que vean lo que va a pasar. Ok, fíjense cómo esto es un comportamiento diferente. Miren, voy a quitar subtotals, subtotals, ok, así, para que no confunda. Fíjense cómo esto es un comportamiento diferente a esto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí es que calculate 2 nunca le quitamos el filtro utilizando la función all. Entonces lo único que hizo es, bueno, tengo al vendedor 8, ahora dame la venta del vendedor 9 o cuéntame las filas del vendedor 9.
pues no existe, no hay ningún valor. Pero cuando hace el match entre el vendedor 9 y el vendedor 9 que viene en calculate, ahí sí, hace un match sencillo y nos da exactamente el mismo valor que esto. Pero esto es diferente. Perdona, digo, esto sería, porque internamente, ¿no? En la primera fila está diciéndole, oye, calcúlame el número de filas donde el vendedor sea 9, pero aplicando el filtro de que el vendedor es 8. ¿Sería un poco eso? Es decir, esa doble Sí, condición que entonces como no se en produce, este. como no encuentres nada. Sí, Ajá, correcto, en ese, los que están en blanco, ¿no? Es ajá. decir, él le hace la sumatoria, ¿no? De donde el ID del vendedor es 9, pero ahí le está aplicando el contexto de fila, ¿no? En el cual el vendedor es 8, ¿no? Ujú. ¿Sería eso? Sí, o sea, sí, lo único, esto no es un contexto de fila. Esto sigue siendo un contexto de filtro. O sea, el contexto de fila. Vale, perdona. Ajá. Sí. Sí, Vale, sí, no, bueno, no, sí, pero que él está, o sea, que no está sobreescribiendo ajá, el filtro del vendedor en el ajá, contexto. exactamente. Vale, En el ok, contexto, entendido. exactamente. Vale. ¿Por qué no lo está sobreescribiendo? Porque nosotros, recuerden que esto realmente es sugar syntax. Esto es una manera más amigable de escribirlo. Esto realmente se traduce, vamos a hacerlo, se traduce a filter all vendedores, ID vendedor, donde vendedores ID vendedor sea igual a 9. Aquí hay algo mal. ¿Por qué me lo estoy poniendo mal? Ah, no cerré esto. Paréntesis. Paréntesis. Y entonces donde el vendedor sea igual a 9. Entonces lo que está haciendo primero está quitando el filter, este filter que está haciendo, que está aplicando esto. Y luego entonces primero nos pone una tabla con todos los vendedores. Y luego nos lo está filtrando a solamente el vendedor 9. Ok. Entonces, estamos cerrando filter, estamos cerrando calculate y van a ver que este resultado sigue siendo el mismo, el que ya teníamos, ¿no? Entonces, así es como funciona calculate. Realmente está regresando a tablas, está quitando los filtros cuando utilizamos únicamente columnas. Y entonces, aquí, esto es relevante para entender realmente lo que está haciendo calculate con esto, con el sugar syntax. También es relevante por el tema de que esto es una tabla. Entonces estamos utilizando una tabla para hacer este cálculo. Y la otra razón por la cual es relevante esto es porque si yo aquí agrego una nueva medida, quiero que vean lo que va a pasar con calculate 3. Vamos a escribir aquí calculate 3. Esto va a ser igual a aquí vamos a poner calculate, expresión le vamos a poner conteo de transacciones, que es un count rows, y aquí vamos a darle un poquito de formato. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que yo le pongo, ok, quiero solamente las transacciones que estuvieron por encima de 1000. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podríamos poner que la venta esté por encima de 1000. Ok. Ahora, ¿qué esperaríamos aquí? Bueno, lo que esperamos es que nos haga una tabla de ventas, que se vaya a la tabla de ventas, nos filtre únicamente las tablas con venta mayor a 1000 y luego nos cuente esas transacciones. Si yo aquí presiono Enter, quiero que vean lo que va a pasar. Nos va a dar un error. ¿Cuál es este error? Bueno, lo que nos está diciendo aquí la verdad es que no nos ayuda bastante. No es muy descriptivo, pero quiero que piensen un poco lo que acabamos de ver. Antes nosotros teníamos aquí una columna, ¿verdad? Que por ejemplo decíamos que la ID de vendedor igual a 9. Pero ahora tenemos una medida. Entonces, ¿por qué nos está dando este error? Bueno, lo que está pasando es que recordemos que esto realmente se traduce a algo diferente. Realmente se traduce a esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo a todo esto?
como ahí tenemos una medida, no sabe cómo interpretar esto. No sabe qué columna poner como filter all. No lo puede traducir. Entonces nosotros le tenemos que ayudar. Nosotros tenemos que ponerle aquí filter, o sea, tenemos que agregar filter y luego le tenemos que poner la venta, la tabla de ventas, y ahora sí ya podemos filtrar por venta mayor a 1000. Entonces cierro este paréntesis, cierro calculate, presiono enter, ya no tenemos error, agregamos otro de estos, ponemos esto aquí, agregamos calculate 3, le damos un poco de formato. Y fíjense, ok, si ahora yo pongo esto aquí, calculate 3 lo voy a poner aquí en la matriz. Ahora ya tenemos unos números diferentes, ¿sí? Donde solamente está filtrando por las ventas con una transacción mayor a 1000. Entonces, eso es otra razón por la cual es importante saber que eso que estamos escribiendo aquí en Calculate realmente se traduce a esto. ¿Ok? En ese caso es porque la medida venta está dentro de la tabla de ventas. La medida, En las el medidas... Calculate Trade, en el 3. En el 3, ajá. En el Calculate 3, ¿no? El que hemos hecho ahora. O sea, eso es porque la medida venta está dentro de tu tabla ventas. Aquí hubiéramos podido utilizar cualquier tabla, Vale. por ejemplo, Vale. Ok. Esto me refería, esto era la pregunta. Sí. Vale. Vale. Porque lo que está pasando es que las Sí, medidas pero el dato es diferente, ¿eh? Ajá. Es diferente, El exactamente. dato es diferente, ¿eh? Sí. Sí, porque ahora lo que está haciendo, bueno, veamos, quiero que vean lo que está pasando ahora. Quiero que vean, miren, es que esto va a ser diferente. Por ejemplo, si copio esto, lo acabo de copiar y vamos a crear una nueva tabla. Aquí, new table. Y aquí pongo tabla creada. Pongo exactamente lo mismo. Ahora lo que está haciendo es que me está agrupando por toda la venta por vendedores. O sea, me está creando una tabla con vendedores, está poniendo la venta y ahora me está poniendo, me está filtrando únicamente los vendedores que tienen una venta arriba de 1000, que la verdad es que van a ser todos, porque pues, cada vendedor tiene muchas transacciones de varios años con muchos clientes. Entonces, por eso esto es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo aquí pusiera, vamos a ver si esto funciona. Ok. Arroba venta. Y aquí pongo la venta. Aquí acabo de agregar la venta por vendedor. Fíjense cómo todos los vendedores pues tienen una venta mayor a 1000. Y eso significa que me va a poner todas las transacciones de todos los vendedores. ¿Sí me expliqué aquí? ¿O lo vuelvo a intentar? Bueno, o sea, entiendo que aquí lo que te ha hecho ha sido una tabla nueva que te ha cogido los datos de la tabla vendedores, te la ha pegado aquí dentro, ¿no? Y ya está, ¿no? Esto es lo que ha hecho. Sí, o sea, aquí ya no estamos filtrando las transacciones. Estamos filtrando a los vendedores. Por ejemplo, aquí veamos, supongamos, a ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esto es, a ver, 19 millones. Entonces pongamos aquí, por ejemplo, 20. Vale, ya te he entendido. O sea, claro, cuando hacemos este filtro de vendedores, lo que nos está haciendo es, nos está contando, ¿no? Bueno, no aquí, sino en el cálculo que hemos hecho, nos está cogiendo, o sea, el cálculo realmente nos estaba contando las filas de la tabla de ventas, porque el conteo de transacciones es un conteo de la tabla de ventas, ¿sí? En el que la tabla vendedores, la suma,
la suma de las ventas de cada vendedor sea mayor de 1000. Sí. Entonces, como todos los Claro, vendedores como todos, por eso. Vale, entendido. Sí. Y eso es diferente a ponerlo aquí Ujú. por ventas. O sea, aquí lo que está haciendo Filter es que está haciendo un desglose de todas las tablas, o sea, de las filas que hay en la tabla de ventas y nos está sumando la venta de esas transacciones que realmente esto sería igual al monto venta, a la Claro. columna de monto O sea, venta. pensando en lo que nos explicabas antes, es decir, coge el filtro primero cogemos el filtro, Sí, qué es lo que nos va a devolver aplicando este filtro en esta tabla, y entonces a partir de ahí ejecutamos el conteo de transacciones. Vale, entendido. Clarísimo. exactamente. Y fíjate, de hecho, me voy a regresar de una vez en este momento a la presentación, porque justamente eso es lo que sigue. Quiero que vean, bueno, no exactamente lo que sigue, pero falta como unas dos presentaciones. Dame chancita. Como que cuando cambio entre programa se pone un poco lento. ¿Cómo lo llevas, Luis? Bien. Ya sabes, asimilando. Hay que madurarlo, hay que Sí, madurarlo. efectivamente. Cualquier duda, porfa, Luis. No, tranquilo. Sí, en verdad. Quiero explicarme bien. No, genial, Diego. De momento, genial. O sea, no te preocupes. Va, gracias. Ok, entonces aquí. Bueno, ahorita vamos a llegar me quiero saltar porque eso es clave. Porque lo acabas me estoy saltando muchas cosas que ahorita vamos a ver, pero eso viene en el debugging. Esta es la última presentación que traía, la última diapositiva. Ahorita vamos a regresarnos, pero como lo acabas de mencionar, Luis, perdón, Javi, eh, realmente así es como funciona el debugging. Este es un proceso que a mí me enseñó Avi Singh, bueno, que lo tiene en su curso. Y fíjense, este es los 4 pasos para comprender y depurar cualquier medida de DAX. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Quiero que veas todos los filtros que están entrando. El filtro de año, el filtro de región, el filtro de, no sé, tipo de transacción. Luego quiero que me apliques Calculate. ¿Por qué? Porque Calculate puede sobreescribir estos filtros. Entonces, por eso va después. Pero luego con esto que hemos calculado aquí, aplica las relaciones, que es justamente lo que me acabas de mencionar, Javi. O sea, me dijiste, ok, tenemos esta tabla y ahora a esa tabla le aplicamos filtros. Entonces, ese es el tercer paso. Y por último, bueno, hay que calcular los números, ¿no? Y aquí es importante, si no te está dando el número que esperabas, es obtener el número para cada celda, ¿va? Entonces, nomás me lo quería saltar porque pienso que es, o sea, como para terminarlo de plasmar lo que acabas de comentarme. Vale. Bueno, me voy a regresar. Ok, entonces ya vimos cómo realmente los filtros son tablas virtuales que se están creando. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque sabemos que las funciones que estamos utilizando realmente regresan tablas y también estamos utilizando, o en la práctica estábamos utilizando una función que cuenta filas de una tabla. Entonces, por eso podríamos llegar a la conclusión o una manera de comprenderlo, lo que realmente está haciendo Calculate es que está trabajando con tablas virtuales. ¿Ok? Ahora, funciones de filtrado, digo, aquí ya son funciones que que todas van a trabajar en conjunto. Digo, de nada nos sirve utilizar únicamente estas funciones. Todas estas funciones van a trabajar en conjunto con otras funciones, en una gran medida con la función de calculate, ¿no? También puede trabajar con la función de SUMX, perdón, todos los iteradores X, pero en la gran mayoría de las veces va a trabajar con esta función. Calculate modifica el filter context. Filter devuelve una tabla filtrada. Ya vimos cómo funcionaba all. Ya vimos cómo funciona. Quita los filtros y devuelve una tabla. All selected. Entonces, estas tres funcionan o sea, quitan filtros, las tres, pero son funciones que van a utilizar en diferentes ocasiones. Por ejemplo, aquí tenemos esta quita todos los filtros, todos los filtros, incluyendo los filtros externos a la visualización.
que es justamente lo que estábamos viendo en la práctica, aquí en Calculate 1. Sabemos que esto quita todos los filtros, pero estas funciones, por ejemplo, all selected y all except, funcionan como all, solamente un poquito diferente. Por ejemplo, all selected lo que hace es quita todos los filtros de la tabla, perdón, de la visualización y devuelve una tabla, pero no quita los filtros externos a la visualización. ¿Qué se refiere a eso? Por ejemplo, y yo hubiera puesto all selected. Digo, aquí no se va a ver tanto, pero lo que va a hacer es que me va a quitar los filtros de aquí, de esta visualización. Los filtros que tenga directamente puesta la visualización, ¿eh? Exactamente, pero Bueno, los no me va... filtros, vale, bueno, los filtros y el contexto, ¿no? De la visualización, ¿no? Lo del De región la 4, visualización. 8, 9, 12, 18, no los va a tener en cuenta. Ajá, los va a quitar, pero Vale. sí va a tener en cuenta todo lo que venga externo, o sea, externo a la visualización. Por ejemplo, si tengo slicers, si tengo algo en esta pestaña de filters, ¿no? Ok. Y all except, bueno, hace algo más parecido a all, pero en lugar de que, o sea, ahí le podemos, por ejemplo, si queremos quitar todos los filtros excepto el filtro de ID de vendedor, bueno, utilizamos esta, ¿sí? Vale. Pero todas se usan en conjunto. Ahora, bueno, esto ya lo vimos, ejemplo combinando funciones, sabemos que vamos a utilizar filter con all adentro de calculate, ¿ok? ¿Qué más? Ok, aquí ya me estoy pasando a algo un poquito más avanzado. Esto es un poco de desempeño, mejorar el desempeño de nuestros modelos, de nuestros análisis. Y lo que está haciendo está optimizando la manera en la que trabaja cada una de estas funciones. Por ejemplo, aquí, digo, son los iteradores X. Aquí, bueno, no he explicado nada de lo que son los iteradores X en esta ocasión, pero tenemos sumatoria X, que lo que está haciendo este iterador está creando un contexto de fila en las medidas. ¿Se acuerdan cuando vimos la matriz de que el contexto de filas estaba asignado a las columnas calculadas y el contexto de filtro estaba asignado a las medidas? Ok. Las SumX realmente o sea, nos va a dar un valor para una medida, o sea, se utilizan medidas, pero crea una transición de contexto, que la transición de contexto es de filtro a filas. Y luego nos regresa un valor escalar. Entonces, nosotros le podemos poner, entonces, en cada iteración está haciendo una evaluación por fila. Entonces, nosotros le podíamos poner, tráeme la tabla de ventas y luego, para cada uno de esas iteraciones, de esas filas, hazme esta evaluación. Dime si el vendedor es igual a 9. Si es igual a 9, me das la venta. Si no es igual a 9, me das blanca. ¿Okay? Eso es lo que está haciendo. Esto es más ineficiente que nosotros realmente solamente decirme, ok, calcúlame donde el ID de vendedor sea igual a 9, toda la sumatoria. Y esto lo pudimos haber puesto únicamente con la función sum, pero aquí le estamos filtrando primero, recordemos los pasos en los que se aplica calculate. Entonces aquí pongamos que el ID de vendedor sea igual a 9, entonces tenemos una tabla y luego a esa tabla aplica la suma. Y eso es súper más eficiente. La verdad es que no sé cómo ahorita evaluarlo, pero eso es más eficiente que hacerlo fila por fila. ¿Va? Vale. Sí, Esto va usando lo que es el Formula Engine y el Storage Engine, ¿no? El Storage Engine es lo más eficiente, el Formula Engine es más inteligente. Esto es eficiente, rápido, mucha productividad y esto es inteligencia. Entonces, para hacer este tipo de evaluaciones se utiliza el Formula Engine y para hacer este tipo de evaluaciones se utiliza el Storage Engine, ¿va? Que ya está fuera del alcance, solamente lo quería mencionar porque ya esto es un poquito más avanzado cuando se utiliza Calculate, ¿no?
Vale. Y esto no se debería utilizar porque hay otras maneras más eficientes de hacerlo. Entonces, tips al trabajar con DAX. Aquí es, bueno, unos pequeños tips ya cuando ustedes estén trabajando. Siempre, oye, perdón. Siempre que tengan que modificar el contexto de evaluación, pueden comenzar con Calculate. Crea inercia. ¿Por qué crea inercia? Bueno, aquí supongamos que yo quisiera comparar las transacciones del vendedor 8 contra las transacciones de todos los vendedores. Entonces lo que tengo que pensar aquí es cómo puedo poner aquí enseguida el valor de todas las transacciones. Entonces, así es como debemos de pensar. Entonces, cuando ya sabemos que aquí enseguida lo debemos de poner, ahora ya sabemos que debemos de empezar a trabajar con Calculate. Y al momento de empezar a trabajar con Calculate, de empezar a escribirlo, vamos a saber que tenemos que crear una tabla en la cual se va a basar. Entonces, por eso crea inercia. ¿Ok? Es un pequeño tip, si les puede servir. Ahora, podemos utilizar la funcionalidad de nueva tabla para visualizar el resultado de funciones con valor de vuelta tipo tabla, que ya lo vimos. Aquí en Modeling, New Table, podemos utilizar la función Filter, que de hecho ahorita pasó un ejemplo donde Javi me estaba preguntando realmente qué estaba pasando con la tabla de ventas o de la tabla de vendedores, porque era diferente el resultado. Entonces podemos trabajarlo de esa manera, o sea, podríamos utilizar esas funciones utilizando New Table para ver realmente qué nos está haciendo ese filtro, ¿no? Ese contexto de filtro, vaya. Ahora, en caso de que el resultado no sea el que esperas, hay que enfocarnos en una sola celda de la visualización y hacer el cálculo para esa celda. Regresando a este ejemplo, si por ejemplo aquí hubiéramos modificado el contexto con esto, y bueno, eso no es lo que esperaba, por ejemplo, podríamos decir, ok, vamos a hacer el resultado, vamos a calcular solamente una celda. Puede ser esta, cualquiera, pero nos vamos a ir solamente a una, porque si hacemos muchas, pues nos podemos como perder, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que podrían hacer, y esto lo hace mucho Avi, que es con el que yo aprendo Power BI, el que me ha enseñado Power BI, así, hace las tablas súper pequeñas para solamente enfocarse en una celda. Quiero saber realmente qué está entrando en esta celda. Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, lo que haces es utilizas este proceso. I can, yo puedo. Que es una serie de 4 pasos que te van a permitir comprender y depurar cualquier medida de DAX. Incoming, filtro entrante. ¿Cuáles son los filtros que están entrando? Hay filtro de año, filtro de vendedores, filtro de región, etc. Calculate. La función calculate, cómo está modificando mis filtros. Luego aplicamos las relaciones porque recuerden que estamos creando una tabla virtual y y las relaciones entre tablas físicas transmiten los filtros, entonces tenemos que aplicar esas relaciones también y luego tenemos que obtener el número para cada celda, que realmente sería hacer esto. ¿Sí? Vale. Y eso es lo que traía. ¿Cómo la ven? Ok. Javi y Luis. Coméntenme. Perfecto. Hombre, yo ya, por mi parte, ya he visto un par de cosas, ¿vale? Sigo sin saber entender, Ajá. porque yo tengo en la cabeza mi ejemplo, ¿no? Que te decía antes, ¿vale? Ok. ¿De qué forma filtras respecto a una fecha que tienes en un contexto, ¿no? O sea, a mí la mayor dificultad que yo tengo ahora, por ejemplo, es, mira, muy fácil, una medida de un acumulado. O sea, Okay. entender cómo funciona la medida de un acumulado. Va. Déjame, ¿Sabes? mira, voy a guardar esto. Vamos a cerrar todo. Y vamos a...
crear un nuevo proyecto donde la voy a conectar la tabla esta que creamos. Vamos a darme una chancita. Estaba pensando. ¿Tú a qué te dedicas, Diego? Pues ahorita estoy muy enfocado en generar más contenido aquí con respecto a Power BI y el Business Intelligence. Estoy también trabajando como consultor, pero no es la gran mayoría de mi tiempo. La gran mayoría de mi tiempo lo dedico a esto, a enseñar Power BI y crear contenido en este aspecto. Pero me gusta el tema también el tema de consultoría porque, pues, una, me gusta y dos, puedo ver realmente lo que está pasando en la industria. O sea, con el tema, cuáles son los requerimientos reales en la industria con respecto al Business Intelligence y al análisis de datos. Entonces, por eso me gusta. Entonces, divido mi tiempo entre esas dos áreas. Y lo que voy aprendiendo en la consultoría, pues lo plasmo en algún curso o en algún, ¿cómo se dice? No sé, video o cualquier cosa, ¿no? Ahora, antes de eso, yo trabajaba en una empresa que se llama Sigma. Estuve ahí por 3 años, justamente cuando me gradué de la carrera. Y Sigma, bueno, yo estaba en el área de desarrollo de negocio de Latinoamérica. Entonces, Sigma es un referente global en el tema de distribución de productos. ¿Sí lo ubican? Bueno, a nivel de procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, sí, sí. No, Sigma se dedica a em, produce y comercializa, produce, distribuye y comercializa alimentos refrigerados. Por ejemplo, Vale. Ok. carnes frías, Ajá. Vale. yogur. De hecho, Campo Frío, ahí en España, no sé si lo vi. Ok, es parte de Sigma. Entonces, ese tipo de negocios. Yo estaba en el área de Latinoamérica, donde era desarrollar ese tipo de negocios en Latinoamérica, ¿no? Ok, conectar una tabla. Facturas. Ok, facturas. Vamos a trabajar con esto. Ok, no. Vamos a cargarlo porque se ve bien. Y vamos a tener que crear un calendario, que esto normalmente lo haría en el editor de consultas, pero por lo pronto es un poquito más tardado, entonces lo vamos a hacer aquí. Calculate table. ¿Por qué lo harías en el editor de consultas y no aquí? Ok, en el editor de consultas tú tienes unos botones, déjame te los muestro. De hecho, si quieres nos vamos al editor de consultas. El editor de consultas tiene unos botones que están enfocados directamente a, por ejemplo, si nos vamos aquí a Add Column, vas a ver que aquí, por ejemplo, si yo selecciono una tabla, una columna con fecha emitida, con tipo fecha, perdón, yo puedo agregarle todo esto rápidamente. Year, luego month, no sé, month, y así te puedes ir, empiezas a insertar todo cuando ya tienes tu columna de fechas. Y es más rápido. En cambio, cuando lo haces con DAX, o sea, es más rápido en ese sentido, pero antes de eso tienes que crear ¿cómo se le llama? Una columna de tipo fecha. ¿Qué les parece si ya que estamos aquí lo vamos a trabajar? A ver. Vamos a crear una nueva consulta. Ok, ¿dónde está? New source, blank query. Y aquí vamos a ponerle list
La verdad es que mejor nos vamos a hacer es, para no meternos en eso, vamos a quitar esto y nos vamos a ir a facturas, vamos a hacer un reference y esto lo vamos a llamar calendario y vamos a quedarnos con, ok, esto no va a funcionar, ok, vamos a hacer algo un poquito raro. Calendario, fechas emitidas y esto va a ser duplicate. No me está gustando esto como lo estoy haciendo, pero un poquito más rápido. Vencimiento, esto lo vamos a poner como enable load, y aquí vamos a ponerle, no, esto no me está gustando, pero remove other columns, y aquí, Al revés, creo, ¿no? ¿Quieres? sí, es que aquí, ok, esto es Advanced Editor, igual, sí está bien. Y fecha de vencimiento, remove all columns. Tienes razón, era al revés. Fecha emitida, remove other columns. Ok. Y vamos a ponerle una pen, gracias mío. Vale, ya veo por dónde vas. Vale. Sí. Claro, lo que pasa es que entonces si hay... vale, bueno, entiendo que el hecho de utilizar la función de calendar, ¿no?, es para poder tener todo el espectro de fechas, ¿no?, de inicio al fin, incluso las que no ha pasado nada. Porque habrán días, aquí porque sí que están seguidos, ¿no? Pero habrán días, ¿no?, entre el 10 y, bueno, ahora cuando lo hagas lo veremos, ¿no? Que entre el día 10 de mayo y el de junio, que es el primero, no, hay vacíos, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, sí, no, esto que estoy haciendo nos estamos metiendo en algo que va a tomar varios pasos, que no es el objetivo de esto, no me quiero meter ahorita con esto, pero la razón por la cual yo lo haría con el editor de consultas son dos cosas. Una, que tenemos Sí, este estos tema, botones. ¿vale? Ajá. Digo, al principio, o sea, cuando estás apenas creando la columna de fechas con el total, con todo el número de, perdón, con toda la secuencia de fechas en el rango, lleva un poquito más de pasos hacerlo aquí en el editor de consultas, como vieron. Pero cuando ya tienes esa columna, ya puedes agregar todas estas columnas donde te desglosa tu tabla calendario, ¿no? Ahora, esa es una razón. La otra razón es que a veces cuando tú creas la tabla utilizando la función calendar auto, no va a pasar aquí, es un pequeño bug que pasa. Te da una referencia, un error de referencia cíclica. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Calendar Auto es que está considerando tus tablas, aquí está considerando las fechas de esta tabla y luego te está creando esta tabla, esta columna. Entonces, a veces a veces, no es siempre, son contadas, pero cuando relacionas esto con esto, por ejemplo, fecha emitida, lo vamos a poner, te crea un problema. Aquí te dice, hay un problema de referencia cíclica o no recuerdo qué nombre utiliza. Entonces, por eso también yo lo evitaría, pero ya es cuando ya O sea, traes. tanto usando el calendar auto como el calendar a secas. También pasa Calendar lo no. Con Calendar no va a suceder eso porque Calendar tú le dices exactamente las fechas. Vale, ok. Y Calendar Auto, como considera esta tabla, te puede generar ese problema, ¿no? Vale, entendido. Sí, va, perfecto. Ahora, fíjate, aquí yo relacioné la tabla calendario con la fecha emitida, pero la realidad es que lo pudiste haber, ya depende de tus necesidades. Por ejemplo, si lo quieres relacionar con la fecha real de pago o con la fecha de vencimiento. Y aquí tú puedes manejarlo, pues podrías manejarlo con una sola tabla calendario. A veces vas a requerir más de una tabla calendario, por ejemplo, una tabla calendario de fechas emitidas y una tabla de calendario de fechas reales de pago. Ya depende de tus necesidades y de las visualizaciones que quieras ver o cómo quieres aplicar los filtros. Sí, entonces, ok, ya tenemos estas dos tablas, ¿sí? Ahora, ¿qué quisiéramos ver aquí?
bueno, pues primero quisiéramos ver, o sea, vamos a empezar a crear medidas, la tabla de facturas, por ejemplo, no sé, no tenemos monto, ¿verdad? No, correcto, es lo que te iba a decir, no tenemos, nos falta. Sí. Count rows y facturas. Entonces aquí pues podemos empezar a agregar el conteo de facturas, ¿no? Lo ponemos como una tarjeta. Son 5 facturas. Entonces, por ejemplo, esto lo podríamos poner en una tabla. Y vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea bien. Vamos a poner como un 18, como un 20. Okay. Y lo vamos a poner field ¿dónde está esto? Creo que es aquí. Alignment center. Ok. Con todas facturas. Y luego pues podríamos agregar aquí, no sé qué quisieran ver, por ejemplo, las que faltan de pagar. Sí, en este caso sí, como no tenemos la medida, pero sí, por ejemplo. Facturas pendientes. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos utilizar, no sé, un calculate en el conteo facturas, donde bueno, aquí no necesariamente, ¿cómo lo podríamos hacer? A ver. Claro, más que en este, a lo mejor poniendo un gráfico, ¿no? Por ejemplo. O sea, la idea un poco sería, yo aquí pongo un gráfico, ¿vale? Ajá. Un gráfico de barras, por ejemplo, Ajá. ¿vale? Y quiero ver, ¿no? En esa, que cada día, cuántas facturas tengo sin pagar. Okay. ¿Vale? Eso sería un poco, ¿eh? Por ejemplo, aquí facturas pendientes de pagar, por ejemplo. Vale. Entonces, esto lo podríamos poner aquí. Facturas pendientes por pagar. Ok, 3. Le damos nuestra tabla. La tabla está aquí. Ok, aquí está. Sí, nos faltan 3. 3 no tienen fecha real de pago. Vale. Entonces, cuando ya tenemos aquí los datos en una tabla, los podemos empezar a... O sea, la tabla la podemos transformar. La podemos poner, por ejemplo, como un gráfico de... Por ejemplo, en este caso yo utilizaría algo como Clustered Clone Chart. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, podemos empezar a dar un poco de formato en el eje de las Y. Podríamos hacer esto un poco más grande, 20. Y luego yo quitaría el título, porque si te fijas es difícil leerlo así de lado. Entonces yo quitaría el título, dejaría el título aquí arriba. Por ejemplo, aquí podría ponerle como título el conteo facturas únicamente, o o facturas simplemente, y luego cambiaría la leyenda, la haría un poquito más grande, a un valor 14, por ejemplo. Entonces, y luego aquí podríamos hacer un desglose. O sea, podríamos hacer un desglose de la fecha en el eje. Entonces aquí... Ok, ok. Aquí tenemos... Ok, entonces esto lo vamos a poner como... En lugar de conteo facturas, facturas. Entonces aquí tenemos facturas y facturas pendientes. Digo, aquí fíjate cómo tenemos... Ya se han pagado estas dos facturas. Eso es lo que realmente nos está diciendo. O sea, podríamos poner aquí una nueva medida que dijera, una new measure que dijera facturas pagadas. Y esto sería igual a donde calculate, ok, calculate facturas sea igual a facturas pagadas. Aquí lo podríamos poner a ver si existe, is number, is non-text. Aquí lo podríamos poner is blank. Is blank. Vamos a ver si esto funciona. Ando experimentando un poquito. Fecha real de pago.
apago, porque esta es la manera en la que estamos viendo si ya se apagó. Entonces, vamos a ver esto. Bueno, realmente sería al revés, ¿eh? Bueno, o sea, las que están en blanco son las que no están pagadas. Ajá, las que están en blanco son. Entonces, si esto es blanco, me va a devolver true, ¿verdad? Entonces, si me está devolviendo true. Entonces, no son facturas pagadas, sino que serían a medida de facturas no pagadas. Sí, entonces vamos a ver si aquí le podemos poner en not. A ver si esto funciona. Aquí estoy experimentando un poco. Okay, vamos a ver qué valores nos da esto. Facturas, ok. Entonces, facturas pagadas, ahí está. O sea, esto. Sí, pero aquí la problemática yo la encuentro cuando lo que quiero es un acumulado. Ok. Un acumulado. Sí, claro, sí entiendo. Sí, para el acumulado necesitaríamos la inteligencia de tiempo. Es decir, yo en este eje de este gráfico voy a tener unas fechas que estas fechas pueden ir desde el día 10 de abril hasta el 25 de junio, que era la última fecha de vencimiento, o hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no? O hasta el Claro, día de que fuera, ¿vale? Y yo quiero ver en cada día, pues, cuántas tengo pendientes, ¿no? O sea, el acumulado de pendientes. ok. Mira, para eso nos necesitaríamos meter a la inteligencia de tiempo, que de hecho traigo un poco, digo, pero no lo he trabajado. O sea, fíjate cómo hace el cambio directamente. Si quieren, ya que estamos en esto, nos podemos empezar a meter de una vez. Si les interesa, ¿no? Fíjate cómo aquí estamos llegando a un acumulado. Pero la verdad es que esto todavía no lo traigo, o sea, todavía no lo traigo con ejemplos y así, ¿no? Vale, Pero, no, yo sí os parece, y aquí, Luis, tú que también estás por aquí, si queréis buscamos otro día, ¿eh? ok, Porque como sí, llevamos 2 horas ya, ¿vale? Si queréis sí, buscamos otro día y te preparas un poquito, si quieres, esta parte, ajá, ¿vale? Porque yo creo que es interesante, ¿eh? O sea, todo lo que has explicado hoy, genial, ¿eh? O sea, muy bien, ¿eh? gracias. Entonces, si quieres, buscamos otro día, que no es una cosa que nos surja mucho, ¿eh? O sea, que... Súper bien. Sí, o sea, sí, va, yo creo que sí es mejor porque fíjate cómo, o sea, todavía están estas Ujú. cosas así como que todavía Vale. no está bien diseñadito ahí, ¿no? Ujú. Ya lo traía, pero eso lo vamos a ver en la próxima, ¿va? Vale. ¿Te parece, Luis? Sí, no hay problema. Vale, pues entonces, no sé, incluso si quieres, oye, buscamos el día ya, ¿eh? O sea, que si te va bien. Mira, yo si quieres, espera, paro la grabación ya, ¿vale? Hasta Ok, aquí, ¿parece? va, Tener sí, mejor, mejor.